No todo es un demonio. Como cristianos, no solamente estamos enfrentando al diablo, no solamente tenemos una guerra contra el mundo, sino que también tenemos una guerra interior. La Biblia la llama la guerra con la carne. Hay un ejemplo del Antiguo Testamento en Génesis 25:23, donde Dios dice: "Dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor". Y creo que eso es algo que pasa en todos los cristianos, entre su naturaleza antigua y su nueva naturaleza que volvió a nacer. Nuestro nuevo nosotros, el que fue hecho por Jesucristo. Y la Biblia nos da una imagen profética de que el más viejo va a servir al nuevo. Quiere decir que la vieja naturaleza tiene que estar sujeta a la nueva naturaleza. Y eso es una imagen profética sobre la que Dios quiere que vivamos cada uno de nuestros días. Debemos comprender que la carne hace referencia al cuerpo. La carne es una descripción general de toda la especie humana, como se aclara en el segundo libro de Actos, donde Pedro cita a Joel diciendo que Dios va a vertir todo su espíritu sobre la carne. También se dice que la carne es de naturaleza pecaminosa en Romanos 7, versículo 5. La carne produce obras, y vemos esto en Galatenses, capítulo 5. Las 17 obras de la carne son mencionadas y de hecho son evidentes, como por ejemplo el pecado sexual, el paganismo y la bebida. La carne tiene pasiones y lujuria. Vemos eso también en Galatenses, capítulo 5, versículo 24. Y también la carne nos vuelve esclavos al pecado en Romanos, capítulo 6, versículo 19 y capítulo 7, versículo 25. Ahora, la carne no es un demonio, porque la carne no habla, los demonios hablan, pero la carne no puede ser expulsada, debe ser crucificada. La carne ama tener una fortaleza en tu carne porque puede entonces dejar una puerta abierta al enemigo. En el momento en que deliberadamente, intencionadamente, pecamos y nos indulgimos en los pecados de la carne, entonces nos volvemos vulnerables a ser expuestos a la influencia demónica en nuestra vida. Porque nuestra carne trabaja contra el Espíritu Santo. Galatenses capítulo 5, versículo 17. El Espíritu lucha contra la carne. El Espíritu no lucha contra el diablo. El diablo ya está derrotado, pero nosotros tenemos el derecho, si queremos, a someternos ya al Espíritu Santo o ya a la carne. ¿Y cómo logramos superar a la carne? No podemos quitárnosla, no podemos pedir a Dios que nos quite la carne porque es nuestro soporte físico. Y aunque sea crucificada, puede tener resurrección cada día. Algunos pasos para poder superar la carne. 1. Reconocerte muerto en Jesucristo, a través de Jesucristo. En Romanos 6:11 dice: "Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesucristo, Señor nuestro". Entonces, nuestra victoria sobre la carne no comienza con nosotros, comienza con Jesús. De hecho, nos identificamos con Jesucristo y su victoria, esa victoria, su muerte en la cruz. En ese momento, ahí podemos matar con Él, digamos, a nuestra naturaleza pecaminosa. Y ahí se termina la carne en su posición. Ahora, condicionalmente, tenemos que vivir esa victoria cada día. Tenemos que vivir en rectitud, que eso es un don. Tenemos que vivir en esto con la victoria. Sabemos que Jesús ya derrotó al diablo en la cruz, pero ahora tenemos que resistirlo. Sabemos que las maldiciones ya están rotas en la cruz, pero ahora tenemos que renunciar a estas maldiciones. Sabemos que somos salvados, pero somos llamados a hacer nuestro trabajo con miedo. Por ende, tenemos que seguir trabajando. Desde el punto en el cual nuestra carne ya está muerta, ese es el momento donde empezamos a vivir en la revelación en vez de en la desesperación. Lo número 2 es, tenemos que tomar una decisión. La Biblia dice: "No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias". Esta decisión es donde nosotros tomamos un punto consciente de no vivir los deseos carnales y la lujuria carnal para que esto reine toda nuestra vida. No deberíamos dejar que nuestros humores o emociones dicten qué debemos hacer. Entonces, primero viene esta identificación con la muerte de Jesús y luego esta decisión consciente, personal, nuestra decisión de no voy a dejar
que mi cuerpo, no voy a dejar que mi carne esté a cargo de todas las decisiones en mi vida. Paso número 3. Tenemos que presentar nuestro cuerpo como una herramienta para Dios. En Romanos 6:13 dice, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No solo tomar una decisión, sino ahora entregar nuestro cuerpo. Esto es el discipulado. Presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio viviente. Hacemos esto al llevar a nuestro cuerpo al servicio en la iglesia, o también despertándonos tempranos para orar, o ayunando con intención, poniendo nuestro cuerpo en servicio. Tu cuerpo honestamente puede ser o tu sirviente o tu esclavo, y puede ser un instrumento de rectitud o un instrumento de pecado. Y esa decisión reside en ti. Tú debes elegir entre pecar y convertir a tu cuerpo en un instrumento de Dios. Número 4. La devoción. Esto es caminar en el Espíritu Santo. En Galatenses, capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y quiero que noten que no dice, ten el Espíritu Santo y no cumplirás los deseos de la carne. Todo cristiano tiene al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no tiene a todo cristiano. Y por lo tanto, muchos cristianos viven una vida carnal, derrotada, no porque no tienen al Espíritu Santo, sino porque se rinden a su carne. Como cristiano, porque tienes el Espíritu Santo, no quiere decir que pierdes la carne. Simplemente significa que ahora tienes una fricción, un conflicto, y este conflicto, tú debes decidir a quién te entregas. Si te entregas a la carne, vivirás una vida insanta. Pero si te entregas al Espíritu Santo, en cambio, que vive dentro tuyo, vivirás una vida santa. Esto es más que ir a la iglesia, es más que creer en que Dios existe, es más que una vez cada tanto dar algunos dólares en una ofrenda. Esto es, de hecho, caminar en el Espíritu Santo. No es ni siquiera suficiente hablar en lenguas ni ir a la iglesia. Tienes que caminar en el Espíritu Santo. ¿Y cómo se ve eso? Caminar en la línea con los llamados del Espíritu Santo y los deseos del Espíritu Santo. Es conocerlo tan cercanamente al Espíritu Santo que de hecho puede ser obediente a su palabra, a sus pedidos y a su dirección. Hablar con el Espíritu Santo, oír al Espíritu Santo y permitir que el Espíritu te llene y guíe tu vida. Y la Biblia dice, cuando eso pasa, no quiere decir que la carne desaparezca, ni falla, ni que la carne vuelva a nacer, sino que dice que ahora tendremos el poder para resistir la urgencia de la carne. La carne todavía estará ahí y todavía será mala y todavía tendrá deseos y lujuria, pero ahora tendrás una fuerza superior añadida a tu voluntad llamada el poder santo, el poder del Espíritu Santo, que te dará el poder de sobreponerte. Esta idea de que simplemente vas a estar pasivamente esperando y que el Espíritu Santo hará todo el trabajo no es bíblica. El fruto del Espíritu Santo es el autocontrol. El fruto del Espíritu Santo no es el Espíritu controlándonos, sino el autocontrol. Número 5. Disciplina crucificando la carne. En Galateos 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Jesús dice, si cualquiera mira a una mujer con lujuria, ha cometido adulterio en su corazón. Y también dice, si tu ojo o si tu mano te causa pecar, quítatelo. Y no está hablando de los miembros físicos del cuerpo, sino que está hablando de los puntos gatillo que disparan nuestro deseo de pecar, inclusive en los buenos días. Debemos tener cuidado y crucificar esto. Y dirás, pienso que has dicho que nosotros ya hemos muerto para la carne, para los pecados, para los deseos. Sí, del mismo modo que ya somos justos, pero tenemos que vivir luego esa justicia día a día. Aunque el poder del pecado haya sido roto, todavía tenemos que llevar esta batalla. Del mismo modo que Jesús cargó con la cruz, todavía nosotros tenemos que batallar con esto y renunciar, porque Jesús destruye el poder de la carne, pero no la presencia de la carne. Y todavía tienes trabajo para hacer, y ese es el trabajo de crucificar esas cosas que Jesús crucificó en la cruz, al pasar intencionalmente por una temporada de disciplina, a veces de mucho dolor, de negarte de los placeres del pecado, para que puedas finalmente caminar en la victoria. En Gálatas se habla de no burlarse de Dios. Dios no será engañado. Aquel que siembra la carne va a sembrar corrupción, y la idea de crucificar nuestros deseos corporales no tiene que ver con lastimar tu cuerpo ni infligirle daño, sino que estamos hablando de atravesar una temporada de autonegación y disciplina en nuestra búsqueda de nuestro Dios.
viendo en nuestra vida cosas que están limitando nuestra búsqueda de Dios y cortándolas para que nosotros podamos tener más fruto y para que Dios pueda ser glorificado. Y el Espíritu Santo nos ayudará con eso. Luego de eso, experimentaremos una nueva resurrección. No, amigos, no todo es un demonio. Aunque seas liberado, todavía tendrás a la carne. Pero gracias a Dios tenemos la ayuda del Espíritu Santo que vive dentro nuestro. La palabra de Dios que se nos da para ayudarnos a superar la carne, superar el mundo y resistir al diablo. Dios está de tu lado. Serás victorioso. Puedes hacer todo a través de Cristo, quien te fortalece. No importa cuántas veces seas derrotado, cuántas veces caigas, ponte de pie de vuelta, avanza y lucha nuevamente, porque en Cristo ya eres un conquistador. Gracias por ver este video. Espero haberte dado coraje y también un poco de dirección. Si esto fue una bendición para ti, dale me gusta, ayúdanos a compartir este mensaje a otra gente, suscríbete al canal, cliquea en la campana para que puedas ser recordado cada vez que subimos nuevo contenido. Hasta la próxima.